Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Nazareno en Matún. Estoy con mi hermano Rogelio Tristán y esta tarde tenemos una lección muy hermosa, una petición relevante. Tengan sus Biblias listas, por favor, en Segunda Crónicas, el capítulo 1. Y les dejo con nuestro hermano Rogelio. Dios les bendiga. Gracias, pastora. Muy buenas tardes, bienvenidos a la iglesia de Eastside aquí en Matún. Vamos a dar inicio con una oración y pongámonos en las manos de Dios y pidámosle que nos dé sabiduría y entendimiento para poder aprender hoy en esta tarde. Y pues empecemos. Voy a orar unos segundos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad, Señor, que tú nos das hoy en este día, Padre, de estar aquí, Señor, en esta iglesia, en tu templo, Señor. Sabemos que tú no habitas, Padre, en templos hechos por humanos, sino en nuestros corazones, en nuestros templos que son en nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo, Señor. Pero aún así, Señor, te damos las gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor. Y te agradecemos, estamos infinitamente agradecidos y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva hoy en esta tarde aquí con nosotros, Padre. Te pido, Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea la que fluya en mis labios, en mi boca, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Bueno, yo voy a dar inicio con nuestra clase. Se titula Una petición relevante. El pasaje bíblico de estudio se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 1, de los versículos del 1 al 13. Como ustedes saben, estamos estudiando el Sendero de la Verdad, nuestro libro, el número 10, y el versículo para memorizar está en Proverbios capítulo 3, versículo 13. El propósito de esta lección nos dice que es que el discípulo de Cristo sepa que no hay mayor tesoro que la sabiduría que emana de lo alto, en la cual nuestras decisiones deben descansar. Yo creo que hoy, como dice nuestra lección, una petición relevante, así es lo que nosotros vamos a aprender, cuál debe ser nuestra más grande petición en nuestras oraciones. Yo creo que todas nuestras peticiones son importantes, pero hay algunas que debemos de estar siempre constantes, en las que debemos de estar siempre pidiendo que Dios nos dé esa sabiduría que solo Él da, porque eso es un don de Dios, no es de nosotros, sino que es un don que Dios da. Como les digo, nuestro versículo para memorizar dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice nuestra introducción. Primero voy a dar la introducción y después veremos nuestro pasaje de estudio. En la introducción dice que similitudes y diferencias. Dice, ¿qué similitudes y diferencias hay en Thomas Young y el rey Salomón? Dice, el rey Salomón es considerado el más sabio de todos los tiempos. Thomas Young se dice que es el último hombre que lo sabía todo. Este último nació en el siglo XVIII y con tan solo 2 años, con tan solo 2 años aprendió a leer, y a los 4 años había leído 2 veces la Biblia. A los 14 años dice que podía leer 10 idiomas, incluido el hebreo, además de leer jeroglíficos egipcios. Hizo también muchos descubrimientos científicos, dice, pero, fíjense, sin embargo, dice, la diferencia entre estos dos personajes, el bíblico y el del siglo XVIII-XIX, fue que este último tuvo mucho conocimiento e inteligencia, pero el rey Salomón obtuvo, además de inteligencia, mucha sabiduría. La inteligencia es una cosa que
que uno puede obtener con la lectura es algo, es una, apela al conocimiento científico, dice, pero la sabiduría, fíjense lo que dice, la sabiduría es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Lo primero, o sea, que es la inteligencia, se adquiere a través del estudio. Y la sabiduría, dice lo segundo, es un don de Dios para no tropezar y vivir eternamente. Amén. ¿Cómo obtuvo el rey Salomón esta sabiduría desde muy joven? Veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 13, que es nuestro pasaje de estudio, y yo le voy a dar lectura para luego meternos un poquito más a lo que es nuestra lección. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Esto es lo que dice nuestro pasaje de estudio, nuestro pasaje bíblico de estudio, y nos vamos a meter ahora en lo que es nuestra lección, y vamos a checar nuestro primer punto. Dice que es una sabia petición. Según algunos comentaristas, Salomón comenzó a reinar entre los 18 y 20 años. Era una persona muy joven, era, como se dice, era tierno aún se decía que no estaba preparado para gobernar. Dice que era de muy tierna edad, pero que tenía mucha disposición. Una vez que David, su padre, le confirmó el gobierno del reino de Israel, después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Esto es a causa de, como todos sabemos, al rey David no se le permitió, Dios no le permitió que él fuera quien le edificara el templo. Ese era el escogido, era Salomón. Una persona joven, una persona de un corazón, como vemos, con mucha disposición,
dispuesto a servir a Dios. Y dice que realmente, dice, el gobierno de una nación no era gestión fácil, sobre todo con la recomendación de edificar la casa de Dios, algo que David no pudo hacerlo por orden divina. Paralelamente, dice el escritor de Primera de Reyes en el capítulo 2, describió cómo David exhortó a Salomón a obrar en sabiduría. Todos sabemos que, y los que hemos leído estos pasajes como en Reyes, como en Primera de Reyes, en Crónicas, las lecciones que hemos visto anteriormente, toda la forma en que el rey David exhortó a su hijo para que él tuviera esa disposición, porque él la tenía, pero también fue exhortado por el rey David para que él sirviera con muchas ganas a nuestro Dios. Dice, cabe resaltar las dos frases de un padre que espera que su hijo obre con sabiduría. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Pues hombre sabio eres. David no solo buscaba que su hijo Salomón actuara con sabiduría, sino que tuvo la certeza de que así lo haría. Esto demuestra la voluntad de Dios respecto de que Salomón gobernara el reino y construyera el anhelado templo. Aquí dice que debemos de resaltar las dos frases. O sea, que él estaba seguro que Salomón reinaría con sabiduría. Amén. Esas yo creo que son, como dice aquí, dos cosas que un padre espera que su hijo haga, como obre su hijo. Y hoy nosotros en día, los que son padres, deben de buscar la misma manera, de la misma manera en que buscó el rey David, que el rey Salomón obrara en su vida, así la debemos de buscar, claro. ¿Y cuál es la mejor forma de exhortar a nuestros hijos a que obren con sabiduría? Buscándola en donde el rey David el rey Salomón la buscó, donde exhortó a su hijo Salomón, el rey Salomón, a que la buscara, que era delante de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque es el único que nos puede dar eso. Ustedes saben, yo estuve leyendo y según los estudios, se dice que las personas ateas tienden a ser más inteligentes que los que somos cristianos. Pero, ese es el pero, inteligentes, no sabios. Porque exacto, la inteligencia es una cosa, la sabiduría, como lo hemos visto, es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios que no podemos conseguir en otro libro, que no sea aquí, que no sea en oración, que no sea viniendo a la iglesia, porque aquí es donde la podemos buscar. Amén. Tanto en la Biblia, en oración y pues congregándonos donde haya más personas que busquen lo mismo. Aleluya. Así debe ser uno, de exhortar también a sus hijos a que busquen esa sabiduría. Amén. Porque, como les digo, una cosa es ser inteligentes, otra cosa es ser sabios. Y Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, siempre y cuando la sepamos pedir. Dice, por lo tanto, por todo lo comentado en el anterior párrafo, Salomón no necesitaba otra cosa más que un corazón sabio. Dice, ¿cómo alegrar el corazón de su padre, quien confió en él para que sea el nuevo rey, considerando que él tenía muchos hermanos que también podían serlo? Todo hijo debe tener como meta traer alegría a sus padres. Y es, como les digo, uno debe de exhortar a los hijos, y los hijos, la respuesta más, la respuesta que mejor deben de dar es esa, la de actuar con sabiduría, la de atraer alegría a sus padres, no meternos en problemas, alejarnos de toda clase de cosas que no sean buenas para nuestras vidas, porque ustedes saben, somos una humanidad con tendencia a caer, a cometer errores, y es por eso que se nos exhorta a que siempre busquemos la sabiduría de Dios. Hay que leer proverbios, hay que leer salmos, hay que leer toda la Biblia completamente, ¿verdad?
pero hay que buscarla. Entonces, aquí dice que más tarde, dice, en su sabiduría, Salomón escribió estas palabras hasta en 3 oportunidades. El hijo sabio alegra al padre. Proverbios 10:1, 15:20, 29:3. Dice, por el contrario, el hijo necio es pesadumbre de su padre. Proverbios 17:25, 19:3. Es lo que estamos hablando, de que una persona, uno como hijo, perdón, tiene que ser la alegría de la casa, de los padres, tiene que responder a todas esas cosas que ellos nos dan con cosas buenas, estudiando, buscando de Dios, siempre siendo unas personas de bien. Y es por eso que ocupamos siempre la sabiduría de Dios, porque uno dice muchas veces, ay, no, soy una persona muy inteligente, he hecho esto, he hecho el otro, pero no somos sabios. La sabiduría dice que es un don para saber distinguir el bien del mal y tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Dice, para hallar sabiduría de lo alto, Salomón empezó por darle lugar a Dios en su vida. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Como respuesta a su entrega y generosidad en la adoración, Dios se hizo presente y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Entonces, ¿cuál es la única forma de hallar la sabiduría? Es como hizo el rey Salomón, dándole lugar en nuestras vidas a Dios. Dice, la única manera tangible de encontrar la presencia de Dios es cuando entramos en comunión con Él en espíritu y en verdad. Debemos de poner, como dice la Biblia, todo lo que hagamos que sea como para el Señor. Amén. Todo lo que hagamos tiene que ser para Dios, todo lo que hagamos tenemos que poner primeramente a Dios en nuestras vidas, y es la única forma en la que vamos a hallar la sabiduría, es la única forma en que vamos a entrar en comunión con Dios, adorándole en espíritu y en verdad. Es como aquí dice el rey Salomón, fue lo primero que hizo, es como empezó a obtener todo esto, empezó a darle lugar a Dios en su vida, porque ofreció no solo los holocaustos, en ese rato ofreció los holocaustos, pero él tuvo disposición, entregó su corazón para servir a Dios. Él era a pesar de que era una persona ya elegida, él supo que al ser elegido tenía un compromiso todavía más grande, y por eso empezó a buscar mucho de Dios. Dice, hoy en día Dios nos ha dejado, dice, su palabra para hablar a nuestro necesitado corazón. Ante el ofrecimiento de Dios a Salomón, dice, recordó todas estas palabras de David, su padre, acerca de la gran responsabilidad de dirigir a la nación de Israel. O sea que, como lo hemos platicado, Dios hoy en estos días tenemos la Biblia, aquí es donde nosotros podemos encontrar esa forma de comunicarnos con Dios. Él nos habla aquí y en oración, o sea, busquémosle, porque para poder tener bendiciones espirituales hay que buscar siempre a Dios, hay que estar siempre dispuestos a leer, a tener nuestro rato de lectura, de oración. Y siempre tener presentes que debemos de hacer conciencia de todas las cosas en las que haya que tomar decisiones. Siempre ponernos a pensar si en realidad lo estamos haciendo para Dios o no, porque hay decisiones que traen muchas consecuencias malas, y es donde debemos de actuar con más sabiduría para poder diferenciar si estamos haciendo algo para bien o para mal. Y como dice aquí, hoy en día Dios nos ha dejado su palabra para hablar a nuestro necesitado corazón, porque sí que hay necesidad, y más en estos tiempos de pandemia. Fíjense, yo quería
poner un poquito de ejemplo en esto de cuando uno dice del ser inteligentes y el ser sabios, como en estos tiempos que estamos pasando. Muchos dicen, ay no, que el gobernador está tomando malas decisiones y que me están echando, nos malinforman en las televisoras, en todas esas partes. Entonces hay que ser sabios y no hay que tentar a Dios, hay que ponernos a hacer conciencia de que no podemos tentar a Dios, necesitamos no hablar por hablar, sino que, como les digo, hacer conciencia en qué es lo que debemos hacer. Así es. No solo decir que no que no, yo le creo más a yo le creo más al otro, no desinformarnos. Cuando digo hacer conciencia, no sé si sepan, pero la palabra conciencia dice con adentro. Ciencia es conocimiento, o sea que a ponernos a pensar. Traemos el conocimiento, pero hay que desarrollar esa sabiduría en saber si en realidad estamos tomando un buen camino. Así es. Prosigamos, dice. Dice que por eso fue que en su joven sensatez, dice, le dijo al Señor, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Tenía una gran responsabilidad el rey Salomón delante de él, gobernar un pueblo tan grande, edificar un templo para el Señor, todas esas cosas, imagínense, y como les digo, dice que dónde era el lugar, dice dónde David su padre, dice a dónde lo motivó que buscara esa sabiduría, dice cuál era el lugar indicado, era la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde nosotros sabemos que ante cualquier situación debemos buscar siempre la presencia del Señor, así sea para estar gobernando un pueblo tan grande, como para estar nada más tomando alguna decisión para nosotros en nuestro trabajo, para el día siguiente o cosas así. En cualquier cosa siempre debemos de buscar la presencia de Dios. Si quizá nosotros no seamos reyes, pero sí tenemos que hacer buenas decisiones en nuestras vidas. Muchos han caído en infinidad de errores y aún, como dice el dicho, siguen tropezando con la misma piedra. Entonces dice, la razón de ello es porque no piden a Dios sabiduría. Y es verdad, lo seguimos diciendo, o sea, una cosa es ser inteligentes, otra cosa es tener la sabiduría de Dios. Dice, el apóstol Santiago nos enseña lo siguiente, fíjense, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. Entonces aquí lo que se nos pide es que hagamos un autoanálisis de nuestras vidas. Dice, ¿crees que lo que eres es porque Dios lo quiso así o es porque ha sido el resultado de tu necedad? Hagamos como Salomón, pidamos a Dios sabiduría. Y sí es verdad, porque si uno hace un autoanálisis como yo de mi vida, yo pienso ahora, ¿verdad? Porque antes no lo pensaba igual, antes no tenía el mismo pensamiento, antes era pues yo creo que como muchas personas hoy en día tomaban las decisiones nada más por impulso, porque muchas veces es como lo hacemos por impulso y luego decimos, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué esto? Siempre lo cuestionamos, pero no nos ponemos a pensar si esa decisión que nosotros tomamos un día antes o un rato antes era realmente lo que Dios quería o no. Entonces, por eso debemos siempre hacer un autoanálisis y no solo de lo que ha pasado anteriormente, sino de lo que va a pasar en un futuro, saber si en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere o solamente estamos de necios, como dice aquí, solamente nuestra necesidad de querer hacer esto, de querer hacer esto, de querer hacer esto. Entonces,
busquemos esa sabiduría, pidámosla como la pidió el rey Salomón, no nos enfoquemos en otras cosas, sino primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia, como dice su palabra. Dice que aquí vamos a checar nuestro segundo punto, dice una concesión divina. Tenemos un Dios dadivoso y cuando le pedimos cosas que benefician nuestra vida espiritual e interna, Él está presto para ayudarnos. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Esto está en Juan 16:24. Hay que tener presente que cuando el maestro dijo ello, no se refería a pedir cosas materiales, porque en realidad las cosas materiales no nos llenan, más bien nos llevan a ambicionar más. Sin embargo, pedir su presencia continua por medio de su Espíritu Santo es tener gozo eterno, y ese gozo nadie nos lo quitará. Dice que el gozo es la contradicción a la tristeza, el miedo y la soledad. Y eso es verdad, porque, miren, esto es increíble, pero es la verdad. Cuando uno se enfoca en pedir cosas materiales, o cuando uno no está en Cristo, porque es la verdad, cuando uno no está en Cristo, uno tiende a ambicionar, aunque no estoy diciendo que muchas veces no haya religiosos ambiciosos, eso es, ustedes saben que existe en todas partes, en toda clase de religión. Entonces, cuando uno no está en Cristo y uno ambiciona las cosas, uno se enfoca tanto en lo material que se olvida hasta de uno mismo. Por decir, yo antes por decir, me preocupaba, yo decía, ay, no tengo trabajo, o ¿cómo le voy a hacer para esto? Hoy siempre pienso, digo, no estoy pidiéndole a Dios que, dame un trabajo para mañana, o no, yo siempre digo, Dios proveerá. Amén. Primeramente busco el estar bien con Él, y yo sé que Él me va a responder, o sea, siempre buscar lo espiritual, estar bien con Él espiritualmente, hablar con Él, como les digo, hay que leer, hay que orar, y olvídense, como dice aquí, tenemos un Dios dadivoso, pero debemos de enfocar nuestro pedir en lo espiritual. Amén. Tener un crecimiento espiritual, no sé, pedir que podamos tener un poquito más de tiempo para estudiar la Biblia, porque hay veces que eso también lo debemos de pedir, que Dios ponga en nuestros corazones el tener ese deseo de venir a su palabra, de leerla, de hacer infinidad de cosas para Él, porque aunque no lo crean, las cosas, como dice aquí, las cosas materiales nos van haciendo que nos perdamos. Bueno, es cosa creíble porque es la verdad. Entonces dice que el gozo es la contradicción a la tristeza, el miedo y la soledad. Cuando uno está en Cristo, uno tiene el gozo, uno no debe tener miedo ni a estar triste, ni a estar solo, porque Dios siempre está con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Dice, Salomón hizo un pedido perfecto, pertinente y primordial. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Dice que la riqueza y la fama están adheridas a las concupiscencias del hombre. Y hablo esto aún en los corazones de muchos creyentes que ven a Dios como un cómplice para obtener sus ambiciones y planes oscuros. Esto es de lo que estamos hablando. O sea, miren, ya lo dijimos, las cosas materiales nos pierden. Las cosas materiales no... Yo tenía mi mamá tenía un tío que hizo tanto dinero que él no era creyente, su esposa sí. Y yo recuerdo que el día que estaba muy enfermo, fíjense,
decía que él lo único que quería era que lo enterraran con su dinero. Él sabía que se iba a morir, pero quería que lo enterraran con su dinero. ¿Y saben con qué lo enterraron? Con nada. ¿Por qué? Porque venimos del polvo y al polvo vamos a regresar. Venimos sin nada y sin nada nos vamos a ir. Entonces hay que estar conscientes que para poder tener el gozo de la vida eterna debemos buscar a Dios, no debemos buscar lo material, porque como dice aquí, esas van adheridas a las concupiscencias, a nuestros errores, a nuestros pecados, todas esas cosas no las debemos de buscar, porque mismo Dios dice que después de esto, como él no, como el rey Salomón no pidió estas cosas, fíjense, no las pidió, pidió sabiduría, pidió la inteligencia para poder gobernar, la ciencia para poder gobernar, entonces Dios como quiera después lo recompensó. Amén. Dios como quiera después lo recompensó, le dijo, no me pediste esto, pero yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque nace de mí, porque no pediste tales cosas, sino que buscaste otras, lo espiritual primero. Entonces nosotros debemos de estar conscientes que primero hay que buscar a Dios. Aquí dice, esto se simplifica no, perdón, me adelanté mucho. Entonces dice que por ello él resaltó esto sobre el pedido que le hizo y le engrandeció porque no pidió cosas erróneas. O sea, vean, Dios le recompensa, le dice, te voy a dar esto, te voy a dar riquezas, te voy a dar todo como nadie lo ha tenido ni lo va a tener. ¿Por qué? Porque no las pediste, sino porque supo que no pidió lo erróneo, sino que buscó primeramente a Dios, y entonces nosotros debemos de hacer eso. Como ustedes saben, para uno siempre hay pruebas, y el rey Salomón también tuvo su primer prueba, porque él pidió la sabiduría, él pidió la inteligencia para gobernar a un pueblo, y dice que después le vino su primer prueba. Dice, 2 mujeres llegaron ante el trono de él peleándose por probar que una de ellas era la madre del único bebé vivo. A estas 2 mujeres habían tenido hijos al mismo tiempo. Uno de ellos murió, el otro estaba vivo, y una de ellas se lo roba, y pues peleaban por el niño y van con el rey Salomón. Y aquí está la primera prueba de que él tenía esa sabiduría. Fíjense, es difícil gobernar un país, un pueblo, lo que tú quieras. Pero hoy en día, como por decir hoy en día, un gobernante tiene hay muchas facilidades, porque él tiene un jefe para esto, igual que en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero hoy hay una ciencia muy avanzada, una tecnología muy avanzada, y como aquí en este caso dice que estas mujeres llegan peleándose, este es mi hijo, no, es mío. ¿Y cuál es la respuesta del rey Salomón? Ok, se están peleando, vamos a partirlo. Vamos a partirlo en 2 y les vamos a dar la mitad a cada una. Y fíjense lo que es, dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Fíjense la forma, la estrategia que utilizó el rey Salomón. No sé si a alguien más se le hubiera ocurrido, pero con la sabiduría que Dios le dio, él dijo, ok, voy a plantear esta cosa así, y como dice aquí, la que era la verdadera mamá se conmovió y dijo, no, pues para que no se muera mejor, para que no lo maten mejor, dénselo a ella. ¿Qué dijo el rey Salomón? ¿Cómo fue su respuesta? No, dijo, darle el niño vivo a ella es la mamá, porque la otra dijo, no, ni para ti ni para mí, que lo partan y mitad y mitad. O sea, qué cosas, ¿verdad? Pero ahí está de nueva cuenta demostrado que no, en esa mujer no había, yo creo que nada aquí, no voy a decir que nada de sabiduría, sino que nada aquí, ni en su corazón, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque
la forma en que respondió era algo que no. Entonces, podemos saber que el rey Salomón era una persona sabia, que tenía esa sabiduría de Dios. Entonces dice que todo Israel oyó aquel juicio y ¿qué pasó? Temieron. ¿Por qué? Porque vieron que el rey Salomón tenía la sabiduría, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea que nosotros también siempre debemos de buscar esa sabiduría de Dios para juzgar, y no para juzgar yo creo que para juzgar primeramente nuestras propias decisiones, antes de que juzgar a alguien más. O sea, primeramente para juzgarnos a nosotros mismos en nuestras decisiones, siempre hay que buscar esa sabiduría de Dios. Si Salomón dice, no solo pudo juzgar con sabiduría, sino que también mediante su gobierno en Israel pudo hacer 3 cosas que otros reyes no lograron. Primero, edificó el templo más suntuoso y esplendoroso que pudo haber, con todas sus medidas y todo lo que tenía que ser perfecto. Y en segundo, ensanchó el territorio nacional, sin necesidad de guerras ni muertes, como pasó con otros reyes. Esto trajo paz y renombre a la nación de Israel. Hizo honor al significado de su nombre, Salomón, pacífico. Entonces, dice, las naciones circundantes tenían ánimo de hacer amistad con Salomón para alcanzar ciertos beneficios. Como ejemplo de ello tenemos a la reina de Saba, segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Tercero, dice, tuvo la habilidad para el comercio con diferentes países, por eso pudo importar muchos recursos. Dice, recursos y materia que le sirvió para la construcción del templo. Dice que su debilidad fueron los caballos, me imagino que le gustaban mucho para que aquí diga que eran su debilidad, los cuales comercializaba. Dice, además Salomón fue engrandecido por su consejo y escritos. Dice, como poeta, fíjense, escribió 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Y como filósofo pudo disertar sobre los árboles, animales, aves, reptiles y peces. Este rey ha sido escritor de 3 libros: Crónicas, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. O sea que ahí se demuestra la sabiduría del rey Salomón. Como lo dijimos en una clase anterior, yo no he ni plantado un árbol, ni he escrito un libro, nada de eso. Pero bueno, ya lo dije, me gustaría Usted está joven. Sí, aún me queda mucho por delante. Gracias, pastor. Pero aún así, uno, ya la pastora ya me dio muchas alas, digo que estaba bien joven. Pero no, aún así, yo creo que aún me falta por aprender, aún me falta por seguir, yo creo que pidiendo a Dios esa sabiduría. Aún así creo que me falta un crecimiento un poquito más. Yo quiero más crecer espiritualmente, porque así como el rey Salomón tuvo la sabiduría para gobernar, para escribir libros, para hacer canciones, yo quisiera tener la sabiduría para aprender más en la Biblia, que la gente aprendiera más en mis clases. Y yo digo que eso es lo que me falta, y cada vez que hago estas lecciones, yo digo, agradecido con Dios, primeramente, agradecido con los pastores que me dieron la oportunidad de estar aquí dando las clases, y no pido nada de material, porque siempre lo he dicho, a lo mejor anteriormente me fijaba mucho en eso, y hoy no. Hoy lo único que quiero es vivir en paz, tener tranquilidad, tener gozo, porque es increíble, como les digo, antes uno tenía miedo a todo, y ¿por qué? Porque no tenía a Cristo en su corazón. Entonces, busquemos esa sabiduría, busquemos siempre que Dios esté en nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea para Él. Y fíjense lo que dice aquí nuestro tercer punto: una recompensa añadida. Es el versículo de segunda de Crónicas 1:12, dice,
también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Cuando Salomón hizo su petición a Dios, no pensó en sí mismo, sino que pensó más en la responsabilidad que tenía como rey ante su nación, es decir, en la misión para la cual había sido elegido. No fue su prioridad las riquezas, ni los bienes, ni la gloria o fama que podía darle el mundo. Y Dios le mencionó estas cosas que no fueron su prioridad ni deleite. Sin embargo, quiso añadirle estas cosas como recompensa por pedir humildemente solo sabiduría y ciencia para gobernar Israel. Después aquí nos da unos escritos de todas las riquezas que Salomón, el rey Salomón, tuvo, en lo que se basaron todas estas riquezas. Ustedes las pueden leer en su casa, serían bastantísimas leerlas. Pero esto es de lo que estamos hablando, una recompensa añadida. Busca primeramente lo espiritual, busca con humildad. Esa es la palabra. La palabra humildad es una de las, yo creo que dicen los que estudian mucho la Biblia, que es la palabra fundamental de la Biblia, tener humildad. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar con humildad, con un corazón muy humilde, muy contrito, que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga a tu corazón, que Dios te dé su Espíritu Santo. Entonces hay que pedir siempre con humildad, primeramente lo espiritual, y como dice aquí, Dios te añade la recompensa. No siempre a lo mejor va a ser grandes riquezas, pero Dios te da lo que Él cree que es justo. ¿Por qué? Porque dicen que de qué nos sirve ganar todo el mundo si nos perdemos a nosotros mismos. Wow. Dice, todo lo que Dios le prometió a Salomón, eso se cumplió. Sin embargo, también le advirtió en 2 de Crónicas 7, 17 y 18, que estas añadiduras no debían ser objeto de adoración, sino que él debía ser fiel a Dios para que no vengan los males. O sea que estamos advertidos, Dios nos da lo que Él cree que es bueno, pero nunca con la intención de que las adoremos, no adorar el dinero, no adorar las cosas materiales. Simple y sencillamente hay que adorar a Dios. Adorar a Dios, adorar lo que está aquí, porque aquí es donde se obtiene la sabiduría, ya lo hemos dicho, hay que pedirla, hay que venir a la Biblia, adorar a Dios, no estar después de que obtengamos ciertas cosas, no utilizar a Dios para obtener beneficios, porque después nos vienen los males y es cuando cuestionamos a Dios. Entonces, para concluir esta clase, y espero que les haya gustado, dice que la sabiduría es mejor que todo el oro y la plata juntos, y está sobre toda piedra preciosa. Dice, solo los soberbios y los arrogantes la esquivan. Por ello, dice, terminarán mal. Proverbios 8. Cristo es la verdadera sabiduría. Tenerle a Él es la mayor riqueza que se pueda conseguir. Y si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos... y si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queremos y nos será hecho. O sea que, como dice aquí la conclusión, la más grande de las riquezas, de la sabiduría, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tenerle a Él, es buscarle a Él, y lo demás nos va a ser añadido. Yo creo que ante cualquier petición que tengamos, esta es la más relevante: que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que podamos llevar nuestras vidas siempre a lo que Dios nos tiene. El buscarle a Él primeramente, y lo que demás, lo que Él nos quiera dar, bienvenido. Dice que Dios da y Dios quita,
Así es que yo espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y que pongan en sus peticiones esta, que es la más relevante, pedir la sabiduría, que es el don de Dios. Dios les bendiga. Amén, amén, gloria al Señor.